Cuando Michael Jordan regresó a su antiguo instituto en Wilmington, Carolina del Norte, solo buscaba reconectar con sus inicios en el baloncesto. Jamás imaginó encontrarse con el señor Wilson, el conserje, que tanto confió en él cuando lo echaron del equipo principal, aún barriendo la pista con 80 años a sus espaldas. Aquello dejó helada a la leyenda. Cualquiera en su lugar habría firmado un autógrafo, dado un apretón de manos y seguido con su vida. Pero la reacción de Michael al ver a su viejo mentor trabajando desataría una cadena de acontecimientos increíble. Aquella simple visita no solo transformaría el destino de Wilson y su esposa Martha, sino el del propio Michael y el de toda la comunidad. La duda no era si ayudaría a su antiguo mentor, sino hasta dónde llegaría para saldar una deuda de gratitud acumulada durante décadas. Nadie podía imaginar su siguiente paso. El todoterreno negro de la estrella aparcó frente al Instituto Emsley A. Laney. El sol de la tarde brillaba sobre los cristales del edificio donde empezó todo hace más de 40 años. Michael se quedó pensativo con las manos fijas en el volante. Su chofer le preguntó si estaba seguro de querer dar ese paso. Él asintió con la cabeza. A veces hace falta recordar de dónde vienes para entender el lugar al que has llegado. Bajó del coche, sintiendo un leve crujido en las rodillas. A sus 62 años ya no era aquel atleta capaz de volar y desafiar la gravedad, pero mantenía su imponente planta. Se colocó bien el polo, se caló la gorra hasta las cejas, buscando pasar desapercibido, y cruzó el umbral. El vestíbulo principal lucía renovado, pero los colores del centro seguían intactos. Al entrar, el silencio inundaba los pasillos. Las clases habían terminado hace una hora, aunque algunos alumnos merodeaban por allí. Un par de chicos pasaron a su lado, hablando de consolas sin siquiera mirarlo. Michael sonrió para sus adentros. En su época, él tampoco era nadie, solo Mike, aquel chaval flacucho rechazado por el equipo en su segundo año. Caminó hacia el pabellón bordeando vitrinas repletas de trofeos, fotos suyas y su propia camiseta colgada. Había un rincón entero dedicado a su leyenda, con recortes de prensa y estadísticas de su juventud que no veía desde hacía casi 10 años. Al empujar las puertas del pabellón, le invadió ese aroma tan característico a cera, sudor y goma. El pabellón lucía gradas nuevas y un videomarcador brillante, pero lo que de verdad le impactó fue un enorme mural suyo volando con la camiseta de los Chicago Bulls. Debajo, una frase rezaba: «Cree en tus sueños». «Vaya, esto es nuevo», murmuró con media sonrisa mientras observaba a un equipo de voleibol femenino entrenando al fondo de la pista. La entrenadora gritaba indicaciones mientras las chicas sacaban completamente ajenas a la leyenda que las observaba. Cada paso por la banda despertaba fantasmas del pasado. Aquí mismo fue donde el entrenador Pop le soltó que no daba el nivel. Aquí pasó horas perfeccionando su tiro en suspensión hasta que los brazos le ardían. Y aquí juró que nadie volvería a dudar de él. Y ojo a esto, porque el destino es caprichoso. Michael iba tan ensimismado que casi ignora a un anciano que pasaba la mopa cerca de las gradas con un orgullo que le resultó extrañamente familiar. Se detuvo en seco para observarlo con atención. Aquel hombre vestía un pantalón azul de trabajo y una camisa gris con el logo del instituto. Tenía la espalda encorvada y el pelo blanco como la nieve, pero limpiaba a conciencia. Michael se acercó y le dio las buenas tardes. El anciano levantó la mirada, entrecerrando los ojos, y le advirtió que el pabellón estaba cerrado, salvo que viniera a por alguna de las chicas. Michael le aclaró que solo venía de visita, que había estudiado allí hace tiempo. El conserje asintió comentando que muchos volvían y le preguntó por su promoción. Al oír que era de la del 81, silbó sorprendido, diciendo que él ya trabajaba allí entonces. Michael lo miró fijamente y tras las arrugas reconoció al señor Wilson. El hombre le preguntó si se conocían y Michael se identificó. Al oír el nombre de Michael Jordan, al señor Wilson se le abrieron los ojos de par en par. Apoyó la mopa en la pared y se acercó incrédulo, preguntándole si de verdad era el pequeño Mike. Michael sonrió de oreja a oreja y le contestó que ya no era tan pequeño,
El anciano, asombrado, se disculpó por no reconocerlo debido a su mala vista y le tendió la mano. En lugar de estrechársela, Jordan lo estrechó en un tierno abrazo. Sintió al anciano frágil como un pájaro y vio cómo se le humedecían los ojos. Michael, conmovido, le preguntó cómo seguía trabajando allí después de casi 50 años. Le preguntó cuántos años tenía ya, y el señor Wilson, con orgullo, le confesó que acababa de cumplir los 80. La sorpresa de Michael fue mayúscula al saber que seguía a jornada completa. El anciano se encogió de hombros admitiendo que no tenía otro sitio donde ir y que el colegio no se limpiaba solo. Jordan observó en silencio a aquel hombre que tanto le ayudó en la sombra. Recordó cómo le abría el pabellón de madrugada, cómo se quedaba hasta tarde sin una sola queja para regalarle 5 minutos más de tiro y sus palabras de aliento en los días difíciles. Michael le preguntó si se acordaba de aquellas mañanas y el rostro de Wilson se iluminó. «Claro que sí», respondió el anciano entre risas, recordando que Michael siempre era el primero en llegar y el último en irse, y que casi tenía que echarlo a patadas para poder ir a cenar. Michael rió, recordando lo mucho que se enfadaba su madre cuando llegaba tarde a casa. «Pero valió la pena», añadió Wilson señalando el mural del pabellón. En ese momento sonó el silbato de la entrenadora indicando el fin del entrenamiento. Wilson agarró de nuevo la mopa comentando que debía terminar los pasillos antes de fichar. Michael le preguntó a qué hora salía, y al saber que terminaba a las 6, le propuso ir a cenar para ponerse al día, dejando al anciano completamente estupefacto. Wilson le preguntó si no tenía compromisos más importantes, y Michael, poniéndole una mano en el hombro, le aseguró que no había nadie más importante que él en ese momento. Conmovido, el anciano aceptó la invitación con la condición de ir a un sitio sencillo, pues sus viejos huesos ya no estaban para lujos. Michael sonrió, prometiendo que conocía el lugar idóneo, y quedaron a las 6 en la entrada. Mientras caminaba de vuelta al coche, Jordan no podía dejar de darle vueltas a la cabeza. Para el chaval que fue, Wilson siempre había sido mayor, pero verle con 80 años empujando una mopa le encogió el corazón. Aquella mentalidad ganadora e implacable de la cancha acababa de activarse para tomar una decisión radical. Aún no sabía el cómo, pero tenía clarísimo que la vida del señor Wilson iba a dar un giro de 180 grados. A las 6 en punto, Michael esperaba impaciente en la entrada. Había pasado la última hora cancelando cenas de negocios y retrasando su vuelo a Charlotte porque había cosas prioritarias en la vida. El instituto estaba desierto. Apoyado en la pared, miró el reloj y a las 6:15 vio salir al anciano. Se había quitado el uniforme de faena y vestía una camisa impecable y unos pantalones algo holgados. Con timidez, el anciano se disculpó por la tardanza. Explicó que el director Jenkins le había entretenido al verlo tan arreglado. Michael le restó importancia y le señaló su coche. Al ver el impresionante todoterreno de lujo, el anciano alucinó preguntando si de verdad iban a montar en eso, pues lo más lujoso en lo que había subido era el Cadillac de su sobrino. Mientras conducían por Wilmington, Wilson le iba mostrando los cambios de la ciudad, como los nuevos edificios o el antiguo cine reconvertido en tienda de ropa. Michael le propuso ir a cenar a la cafetería de Katie, y el anciano se alegró muchísimo al confirmar que seguía abierta desde los años 60. Con una sonrisa nostálgica, Jordan recordó que allí servían los mejores batidos de chocolate de la ciudad. Su padre solía llevarlo allí después de cada partido. La cafetería de Katie estaba idéntica a como Michael la recordaba, con sofás de vinilo rojo, el suelo de baldosas blancas y negras y fotos de equipos locales. De hecho, junto a la caja registradora colgaba una foto desgastada de su equipo del instituto. Una camarera se acercó preguntando qué querían tomar, pero se quedó muda a mitad de la frase mirándolo fijamente. «Cielos, ¿de verdad eres tú?», balbuceó. Michael asintió con educación. «Sí, señora, nos trae 2 cartas, por favor». La mujer se marchó a toda prisa a murmurar con sus compañeros. En un segundo, todos en el local los miraban de reojo. «Siento esto», le dijo Michael al señor Wilson. «Pasa a veces». El señor Wilson soltó una risita. «Debe de ser raro ser reconocido en todas partes, te acabas acostumbrando.
le contestó Michael. Pero basta de hablar de mí. Quiero saber de usted, señor Wilson. Trabajar tantos años en el Instituto Laney es pura dedicación. El anciano se encogió de hombros. Es solo un trabajo. Alguien tiene que limpiar el lugar. ¿Pero por qué sigue ahí a los 80? La mayoría se jubila mucho antes. La sonrisa del señor Wilson se apagó un poco. Bueno, la jubilación es para quienes pueden permitírselo, supongo. Antes de que Michael pudiera indagar más, la camarera regresó con las cartas y un balón para que lo firmara. Tras pedir unas hamburguesas y los famosos batidos de chocolate, Michael retomó el hilo. «Hábleme de su familia, señor Wilson». Los ojos del anciano brillaron. «Tengo a mi esposa, Marta. Cumpliremos 58 años de casados el mes que viene. 2 hijos, James y Lynette, ambos viviendo en el oeste. 4 nietos y 2 bisnietos que aún no conoce». «¡Qué maravilla!», comentó Michael. «Me acuerdo de Marta trayéndole el almuerzo a veces. Lo sigue haciendo, una vez por semana, los martes. Me prepara un sándwich de jamón de York sin los bordes», se rió. «El señor Wilson me trata como si todavía tuviera 40 años». Llegó la comida, y mientras comían, Michael siguió preguntando. Descubrió que el señor Wilson empezó en Laney en 1977, justo antes de que Michael fuera alumno allí. Antes de eso sirvió en Vietnam y trabajó en una fábrica que cerró. «Jamás pensé que acabaría de conserje», admitió el señor Wilson, «pero resultó ser el mejor trabajo de mi vida». «¿Por qué quiso saber, Michael?» «Por los chavales», respondió sencillamente el señor Wilson. «Verlos crecer y ser una pequeña parte de sus vidas», comentó el anciano antes de dar un mordisco a su hamburguesa. «Como tú, te vi pasar de ser un chaval canijo de segundo año a la estrella del equipo». «No siempre fui una estrella», le recordó Michael. «Me descartaron en mi segundo año. Me acuerdo perfectamente de ese día», asintió el señor Wilson. «Te encontré sentado solo en el gimnasio, cuando todos se habían ido». Michael soltó su batido. «¿Se acuerda de eso?» «Claro que sí. Estabas tirando tiros libres a oscuras, ni encendiste las luces, solo se oía el balón golpeando el aro una y otra vez». El recuerdo golpeó con fuerza a Michael, la decepción, la rabia, la pura determinación. «¿Sabe qué me dijo ese día el señor Wilson?», dudó, no sabría decirte con exactitud. «Me dijo que a veces los mejores jugadores son los que tienen que ganarse su sitio». Luego me entregó las llaves del pabellón y me dijo que entrenara todo lo que quisiera siempre que cerrara al terminar. Al señor Wilson se le arrugaron los ojos con una sonrisa. «Vaya, mira tú por dónde. Le di un consejo al mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos». «Eso significó muchísimo para mí», admitió Michael con seriedad. «Confió en mí al darme esas llaves. Me hizo sentir que valía algo, incluso después de ser rechazado». «Siempre valiste mucho», replicó el señor Wilson. «Eso es verdad para cualquier chaval, llegue a ser famoso o no». Terminaron de comer compartiendo más recuerdos. El señor Wilson le contó historias de otros alumnos a los que ayudó, aquel chico problemático al que guió y que ahora era policía, o la chica que huyó de casa, a la que encontró durmiendo en el gimnasio y ayudó a volver con su familia. Cuando llegó la cuenta, Michael insiste en pagar. «Déjeme llevar la casa», le propuso mientras salían del local. Varios clientes se habían acercado a pedirle autógrafos, pero Michael explicó amablemente que estaba charlando con un viejo amigo. El señor Wilson lo guió hacia un barrio en las afueras de la ciudad. Conforme avanzaban, las casas se volvían más pequeñas y deterioradas. Al final se detuvieron ante una vivienda humilde de una sola planta con la pintura desconchada y un pequeño porche. «Esa es nuestra casa», señaló el señor Wilson. «No es gran cosa, pero es nuestro hogar». Michael se fijó en el tejado hundido, el camino agrietado y una barandilla que parecía que iba a ceder si alguien se apoyaba con fuerza. «¿Quieres entrar?», le preguntó el señor Wilson. «A Marta le encantaría verte». «Sería un honor», respondió Michael. Mientras caminaban hacia la entrada, el señor Wilson avanzaba despacio, agarrándose con fuerza a la tambaleante barandilla. Michael reprimió las ganas de ayudarlo al notar el orgullo del anciano. Marta gritó:
El señor Wilson al entrar, no vas a adivinar a quién he traído de visita. Desde el interior de la casa llegó el sonido de unas ruedas deslizándose sobre la madera. Un instante después, apareció una mujer mayor en silla de ruedas, con el pelo plateado perfectamente peinado, y a pesar de su aspecto frágil, unos ojos muy vivos y atentos. «James Wilson, ¿en qué andas metido ahora?», empezó a decir ella, pero se quedó sin aliento al ver a Michael. «¡Santo cielo! ¿De verdad es...?» «Sí, querida», dijo el señor Wilson orgulloso. «El mismísimo Michael Jordan ha venido al instituto y se ha acordado de tu viejo marido». Martha Wilson se llevó la mano al corazón emocionada. «Michael Jordan, en nuestro salón jamás pensé que vería este día». Michael se agachó para estrecharle la mano. «Es un auténtico placer conocerla, señora Wilson. Su marido fue alguien muy importante para mí en el instituto». Al incorporarse, Michael echó un vistazo a la pequeña sala. Los muebles eran viejos, pero estaban impecables, las paredes llenas de fotos familiares, y sobre una mesa auxiliar vio un álbum de recortes con una conocida portada roja. «¿Eso es?», Michael señaló el libro. El señor Wilson lo cogió un poco avergonzado. «Solo son algunos recortes de periódico que guardé. Estos años sobre ti y otros chavales del instituto que triunfaron». Abrió el álbum y dejó ver los artículos que conservaba con mimo sobre la carrera de Michael. Desde sus partidos de instituto hasta su último campeonato con los Bulls, Michael tragó saliva con fuerza. Durante todos estos años el señor Wilson había seguido sus éxitos sintiéndose tan orgulloso como si fuera su propio hijo. Y allí estaba ese hombre de 80 años, todavía fregando suelos, viviendo en una casa que se caía a pedazos y con su esposa en silla de ruedas. En ese preciso instante, en medio del humilde salón del hombre que tanto lo ayudó en silencio, Michael Jordan tomó una decisión definitiva. «¿Le apetece un café, señor Jordan?», preguntó Martha Wilson dirigiéndose ya hacia la cocina. «Por favor, llámeme Michael, y un café me vendría de maravilla, gracias», respondió él mientras se acomodaba en el desgastado sofá. El señor Wilson se dejó caer en su sillón con un leve quejido. «Estas viejas articulaciones ya no son lo que eran». Michael observó detenidamente el salón. A pesar de estar desgastado, todo relucía de limpio y estaba colocado con esmero. Fotos enmarcadas cubrían cada rincón, niños con birretes de graduación, una pareja joven el día de su boda, bebés con trajes navideños. «¿Es su familia?», preguntó Michael, señalando los retratos. «Nuestro mayor orgullo», confirmó el señor Wilson. «James, hijo, vive ahora en California y trabaja en una empresa de ordenadores. Lynette está en Arizona con su marido y sus hijos». «¿No vienen mucho a verlos?», indagó Michael con tacto. Una sombra de tristeza cruzó el rostro del anciano. «Lo intentan, pero los billetes de avión son caros y tienen sus propias familias que mantener». Martha regresó con una bandeja con las tazas de café, manejando la silla de ruedas con soltura por la estrecha puerta. «Disculpa por las tazas», comentó ella. «No son nada del otro mundo». Michael aceptó la taza humeante. «Están perfectas, señora Wilson». «Por favor, llámame Martha», insistió ella. «Señora Wilson me hace sonar como mi suegra». Ambos se rieron, y Michael sintió cómo se relajaba el ambiente. Sorbía su café pensando en cómo plantear las dudas que le rondaban sin resultar maleducado. Martha le ahorró el trago. «Supongo que te preguntarás por qué James sigue trabajando a su edad», le soltó a bocajarro. Michael asintió. «Me sorprendió verlo al pie del cañón». «No nos queda otra opción», dijo ella con sencillez. «La pensión del instituto no da para vivir, y menos con mis gastos médicos», añadió señalando su silla. «¿Qué le ocurrió?», preguntó Michael con delicadeza. «Un derrame cerebral hace 3 años», explicó Martha. «Perdí la movilidad en las piernas y tuvimos que convertir el comedor en dormitorio porque ya no puedo subir escaleras». El señor Wilson estiró el brazo para tomar la mano de su esposa. «Nos las arreglamos bien». «¿No hay ayudas disponibles? ¿Algún programa del gobierno o algo parecido?», preguntó Michael. Los Wilson se miraron de reojo. «Salimos adelante por nuestra cuenta», sentenció el señor Wilson. «No aceptamos limosnas». Michael reconoció al instante el tremendo orgullo en la voz del anciano,
ese mismo orgullo que lo había empujado a trabajar todos estos años en lugar de pedir auxilio. «Hábleme más de sus años en Laney», propuso Michael cambiando de tema. «Habrá visto pasar a muchísimos estudiantes». Al señor Wilson se le iluminó la cara. Empezó a relatar anécdotas de sus décadas en el centro, el cambio de modas, la música, los directores que pasaron por allí y la evolución de las máquinas de escribir a los ordenadores. «¿Te acuerdas de cuando el entrenador Smith pilló a los de último curso intentando meter una vaca en el despacho del director?», preguntó entre risas. Michael soltó una carcajada. «Ya lo creo. No había forma de hacerla bajar por las escaleras y tuvieron que llamar a los bomberos», añadió el señor Wilson. «La pobre no paraba de mugir». Marta sonreía viéndolos hablar. A James siempre le ha encantado tratar con los alumnos. Vuelve a casa cargado de anécdotas. «Los chavales me dan vida», coincidió el señor Wilson. «Aunque no siempre se fijen en el viejo conserje, yo me fijé», murmuró Michael. El señor Wilson lo miró en silencio. Sí lo hizo más que la mayoría. Michael dejó su taza de café y confesó algo íntimo. Tras ser rechazado del equipo del instituto, estuvo a punto de colgar las zapatillas para siempre. El matrimonio Wilson lo miró asombrado. Marta no se lo creía con lo talentoso que era, pero él admitió que entonces se sentía un fracasado total. Vació su taquilla decidido a decirle a su madre que se había acabado. Al preguntarle James qué le hizo cambiar de opinión, Michael le clavó la mirada. «Fuiste tú». El anciano confundido no entendía nada. Michael le recordó aquella tarde en el vestuario vacío. Aguantando las lágrimas, lo oyó hablar con el entrenador en el pasillo. James frunció el ceño intentando recordar. Le recordó que le había dicho al entrenador que se equivocaba al dejarlo fuera. Michael relató cómo el conserje le había asegurado al técnico que lo veía entrenar a solas, que tenía algo especial y que algún día se arrepentiría. «¿De verdad dije eso?», James estaba asombrado. Michael asintió. Jamás lo olvidó. Esas palabras le dieron fuerzas para no rendirse y entrenar más que nunca para demostrar que tenía razón. Marta se limpió una lágrima conmovida porque James nunca le había contado esa historia mientras su marido reconocía que ni lo recordaba. Supuso que simplemente era la verdad en ese instante. Para Michael, saber que alguien creía en él cuando se sentía solo en el mundo lo cambió todo. El silencio inundó la sala. 3 personas en silencio pensando en cómo un instante insignificante cambia el rumbo de una vida entera. Michael le recordó que aquello no fue un caso aislado. Le abría el gimnasio cada mañana a las 5:30. Se quedaba hasta tarde para que pudiera seguir tirando a canasta. Incluso le arregló el tablero del patio cuando se agrietó. Al señor Wilson se le iluminó la mirada. «Es verdad. Tu padre y yo montamos uno de contrachapado marino para que aguantara la lluvia». Michael sonrió al decirle que aún seguía allí. Entonces Marta cogió un álbum de recortes y lo abrió. James había seguido toda su trayectoria profesional, guardando cada noticia. Las páginas estaban repletas de recortes amarillentos de instituto y hazañas universitarias. Había noticias del draft de la Liga Americana de Baloncesto, celebraciones de campeonatos e incluso anuncios en los que Michael aparecía. El señor Wilson le confesó que siempre supo que haría algo grande por su mirada y su hambre de gloria. Michael le recordó que no todos lo vieron así, a lo que el anciano bromeó diciendo que algunos necesitaban gafas. Rieron juntos y Michael sintió un calor inmenso en el pecho. Qué locura pensar que en esa humilde casa desgastada estaba la única persona que creyó en él antes de que el mundo supiera su nombre. James esculpió su destino sin pedir nada a cambio. La velada avanzó entre historias de otros estudiantes a los que el conserje ayudó. Recordaron a la chica que olvidó su proyecto de ciencias y a la que dejó entrar de madrugada para terminarlo, o al chico que no tenía dinero para el traje de graduación y al que James le regaló el suyo propio. ¿Por qué hacía todo eso? ¿No era su trabajo? El anciano reflexionó unos instantes. Sentía que todo el mundo necesita a alguien de su lado, sobre todo los jóvenes que buscan su camino. Se encogió de hombros restándole importancia. Al mirar su reloj, Michael vio que era casi medianoche. Debía dejarlos descansar. Marta quiso saber si se quedaría por la zona.
Aunque debía volar al día siguiente, decidió quedarse unos días más. Al despedirse, le estrechó la mano agradeciéndole todo. Le debía la vida. James insistió en que no le debía nada, que solo le alegraba verlo triunfar. Mientras caminaba hacia el coche, Michael sacó el teléfono y apuntó los desperfectos que había visto en la casa. La grieta del techo, el suelo desnivelado, la puerta del baño demasiado estrecha para la silla de ruedas de Marta y las medicinas amontonadas en una esquina. Durante el trayecto al hotel no podía quitárselos de la cabeza. ¿A cuántos estudiantes habría ayudado aquel buen hombre en sus 47 años de servicio y ahora, a sus 80 años, seguía fregando suelos mientras su esposa lidiaba con la enfermedad en una vivienda que se caía a pedazos? No era justo. No era nada justo. Aquello no tenía ningún sentido. Al llegar a su habitación de hotel, la idea que le rondaba la cabeza se había convertido en un plan maestro que exigiría recursos, discreción y una precisión absoluta. Sentado en el borde de la cama, empezó a hacer llamadas. A la mañana siguiente telefoneó al instituto. Una voz joven le dio los buenos dos y Michael pidió hablar con James Wilson. Tras un silencio confuso al mencionar al conserje, pasaron unos minutos hasta que James cogió el teléfono. Al oír que era Michael Jordan, el anciano se entusiasmó diciendo que Marta y él justo comentaban lo mucho que les había rejuvenecido su visita de la noche anterior. Michael sonrió al escucharlo. Le propuso llevarlo a casa al salir del trabajo para poder hacer unas fotos de aquel álbum de recortes si no le importaba. James, extrañado pero encantado, le dijo que salía de nuevo a las 6 y Michael prometió estar allí. Tras colgar pasó el día telefoneando a su gestor, a su abogado, a un contratista local y a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en el sector sanitario. A las 6 menos cuarto de la tarde aparcó frente al instituto. Los alumnos salían en tropel entre risas y mochilas al hombro. A las 6:05 apareció James, cansado tras una dura jornada. Subió despacio al coche disculpándose por si lo había hecho esperar. Michael le aseguró que no pasaba nada y le preguntó por su día. El anciano suspiró, comentando que había sido la rutina de siempre, limpiando desastres y lidiando con un retrete atascado en el ala de ciencias. Al oírlo, Michael hizo una mueca. A sus 80 años no debería estar desatascando baños, pero James restó importancia diciendo que venía con el oficio. Durante el trayecto, Michael tiró de la lengua al anciano sobre su hogar y los arreglos pendientes. James le contó que llevaban 35 años allí y que ahora sería imposible pagar algo similar. Al preguntarle por las reformas, admitió que el tejado goteaba y las tuberías eran viejas. Desde el derrame cerebral de Marta querían ensanchar el baño, pero no podían. Michael insistió en saber qué pasaba, y James reconoció que el dinero escaseaba entre los medicamentos de Marta y las facturas habituales. Al llegar a la casa, Michael se fijó en lo que la oscuridad de la noche anterior le había ocultado. Canalones descolgados, grietas en el suelo y una rampa de madera para la silla que ya empezaba a pudrirse. Marta los recibió con una sonrisa radiante al ver al deportista exclamando que pensaba que James deliraba cuando le dijo que volvería. Michael la abrazó con ternura y le confesó que quería repasar el álbum de recortes si no era molestia. Ella accedió encantada y fue a preparar té helado. Una vez dentro, Michael les preguntó si le permitían sacar unas fotos. Los ancianos aceptaron algo abochornados, comentando que no había mucho que ver, pero Michael les recordó que aquello era un verdadero hogar y eso era lo único importante. Mientras recorría la pequeña casa, documentó con disimulo cada rincón con su móvil. El pasillo estrecho insalvable para la silla de ruedas, el baño inaccesible sin ayuda, los armarios de la cocina demasiado altos y los escalones del patio que le impedían a Marta disfrutar del jardín que tanto amaba. Al entrar en el comedor, reconvertido en dormitorio, descubrió una cama de hospital para Marta y un colchón individual en el suelo para James. Al notar su mirada de asombro, la mujer le explicó con timidez que, lógicamente, no cabían los dos en la cama articulada. Además, su antigua cama era demasiado alta para subir con seguridad. ¿Dormir en el suelo? Michael apenas podía ocultar su conmoción, pero James le restó importancia diciendo que era algo provisional. Se le hizo un nudo en la garganta.
Ver a aquel hombre intachable durmiendo así a sus 80 años era desolador. Luego se sentaron en el salón con el té helado y el álbum. Mientras Michael sacaba fotos, rememoraban viejos tiempos. James señaló una crónica desgastada de una final de instituto. El entrenador casi se muere de un infarto con ese último tiro, bromeó Michael. «¡Pero la metiste!», sentenció el anciano con orgullo. Él jamás dudó. Mientras charlaban, Michael empezó a fijarse en los pequeños detalles de la casa. El termostato marcaba 25 grados para ahorrar aire. La televisión tenía más de 20 años y la alfombra estaba remendada con cinta americana. Cuando Marta fue al baño, se oyó al señor Wilson ayudarla con tiernos murmullos de recién casados. Al volver, el hombre confesó que ella odiaba necesitar ayuda por su gran independencia. Michael preguntó cuánto duraría la silla de ruedas, y el anciano admitió que con rehabilitación podría caminar, pero el seguro médico solo cubría 10 sesiones. Resignado, dijo que hacían lo que podían en casa, y Michael asintió apuntándolo en su mente. Al cabo de una hora el cansancio de Marta se hizo evidente, y Michael se levantó para marcharse. Les agradeció la hospitalidad diciendo que debía irse, y cuando Marta le preguntó si volverían a verse antes de que dejara la ciudad, él sonrió y le confesó que se quedaría en Badalona un poco más por unos asuntos pendientes. En la puerta, el señor Wilson le estrechó la mano con fuerza y le agradeció la visita, admitiendo que la gente importante no suele mirar atrás. Michael le aseguró que era alguien muy valioso para él. Ya en el coche, revisó las fotos del porche podrido, las puertas estrechas y el dormitorio improvisado. Cada imagen reforzaba su determinación, así que llamó a su chofer pidiéndole que lo recogiera de inmediato. Le ordenó conducir hacia la casa de los Wilson para ver a alguien y le pidió el portátil porque tenían faena. 20 minutos después, Michael le mostraba las fotos en el coche a un contratista local llamado Dave Thompson. Le preguntó si aquello tenía arreglo, y Dave se rascó la barba diciendo que todo se puede reparar, pero que aquello necesitaba una reforma integral de unos 2 meses con permisos. Michael se negó exigiendo terminarlo en una semana, o 10 días como mucho. El constructor se rió, pero al ver la seriedad de Michael, admitió que solo sería posible si el dinero no importara y tuviera una plantilla trabajando día y noche. Mirando fijamente al contratista Michael, le aseguró que el dinero no era problema y que quería al mejor equipo posible. A Dave se le abrieron los ojos de par en par al preguntar si de verdad haría eso por un viejo conserje. Michael le cortó con firmeza diciendo que no era solo un conserje, sino el hombre que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Dave asintió con empatía y le dijo que necesitaría ver el interior al día siguiente. El exjugador prometió encargarse de que los Wilson salieran unas horas para tomar medidas. Al despedirse, le exigió absoluto silencio, nada de redes sociales ni prensa, algo que el contratista aceptó, llamándolo señor Jordan. En el hotel, Michael siguió haciendo llamadas hasta bien entrada la madrugada, llenando su libreta de ideas. Al acostarse, no pudo pegar ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía al señor Wilson limpiando el gimnasio con la espalda doblada y a Marta sufriendo con su silla en pasillos demasiado estrechos de una casa en ruinas. A las 3 de la madrugada, Michael desistió de intentar dormir. Se sentó junto a la ventana de su hotel contemplando las tranquilas calles de Badalona. La ciudad había cambiado una barbaridad desde su infancia, pero ciertas realidades seguían intactas. Gente buena que apenas llegaba a fin de mes y actos de bondad que quedaban en el olvido sin recibir recompensa alguna. «Esto no es justo», murmuró para sus adentros. Pensó en su propia trayectoria en la fama, la fortuna y los 6 campeonatos de la NBA. Nada habría sido posible si se hubiera rendido tras quedar fuera del equipo del instituto. Y lo habría hecho de no ser por el apoyo del señor Wilson. ¿Cuántas vidas habría marcado ese viejo conserje en sus 47 años de servicio? ¿Cuántos alumnos habrían recuperado la esperanza gracias a sus gestos? Ahora, con 80 años, seguía dándolo todo mientras sus propias necesidades quedaban desatendidas. Michael miró las fotos de la casa del anciano con el techo hundido y el colchón en el suelo, dándose cuenta de que aquello iba más allá de reparar una vivienda.
Aquella entrañable pareja necesitaba una estabilidad real. Les hacía falta seguridad financiera, asistencia médica y una vejez tranquila sin tantas penurias. Michael abrió su ordenador para investigar las jubilaciones del personal educativo del Estado, y los datos confirmaron sus peores temores. La pensión apenas alcanzaba para vivir, menos aún sumando los gastos médicos de Marta, cuya rehabilitación y equipo ortopédico no cubría el seguro. Al amanecer, ya tenía folios enteros emborronados con posibles soluciones. El cielo empezaba a aclararse cuando sonó su teléfono. Era su gestora financiera, que llamaba desde las oficinas centrales para decirle que ya tenía las cifras que le había pedido. Su gestora le explicó que era viable, aunque requeriría encajes financieros bastante creativos. Michael le respondió al instante que hiciera lo que hiciese falta. Sorprendida por su determinación, ella le preguntó si iba en serio, y él le aseguró que era lo más importante que tenía entre manos. Tras colgar, Michael se vistió sintiendo una inyección de energía brutal, a pesar de no haber dormido nada. Esto le importaba más que cualquier negocio millonario. Durante el desayuno llamó a un proveedor de material médico, a un asesor financiero y a un abogado para abrir un fideicomiso. A las 9 de la mañana, Dave le envió un mensaje confirmando que el equipo estaba listo para empezar. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver que todo avanzaba más rápido de lo esperado. Su siguiente llamada fue al Instituto de Badalona. Se identificó como Michael Jordan ante la recepcionista pasmada y pidió hablar con el director Jenkins. Al poco rato, un hombre con voz temblorosa le saludó emocionado por el gran honor. Michael le explicó que llamaba por James Wilson, que llevaba 47 años trabajando allí. El director asintió con orgullo, diciendo que el conserje era una institución. Michael le confesó que quería prepararle algo muy especial, pero con total discreción. Jenkins aceptó de inmediato colaborar en lo que hiciera falta, acordando darle al señor Wilson una semana libre pagada, inventándose una reforma urgente que obligaría a cerrar el centro. El director Jenkins le garantizó que se apañarían sin él una semana, aunque sería la primera vez en casi 5 décadas que faltaría a su puesto. Tras colgar, Michael contactó con una agencia de viajes para reservar un alojamiento adaptado para la silla de Marta, cómodo pero sin lujos excesivos para que no se sintieran fuera de lugar. Al mediodía, el exjugador llevaba 30 horas seguidas despierto, pero el cansancio ni le rozaba, gracias a la adrenalina del proyecto. Fue a comer a una pequeña cafetería de carretera, buscando una mesa apartada para pasar desapercibido. Mientras daba cuenta de su bocadillo, se dedicó a observar en silencio a la gente del local. Se fijó en la camarera de mirada cansada, que sonreía a todos, en unos ancianos compartiendo un pastel tomados de la mano, y en una madre joven lidiando con 3 niños pequeños mientras comía. Eran personas corrientes, luchando cada día exactamente igual que el señor Wilson. Michael rememoró entonces a todos los héroes invisibles de su propia carrera, desde entrenadores y preparadores hasta los utilleros, gente que jamás salía en las fotos con los trofeos, pero que los hacían posibles. El señor Wilson formaba parte de esa red silenciosa que mejora el mundo sin pedir nada a cambio. Al ir a pagar la cuenta, Michael tomó una decisión muy clara y trascendental. Aquella iniciativa ya no consistía solo en ayudar a una pareja, sino en honrar a los héroes anónimos que cambian vidas con su fe inquebrantable en los demás. De vuelta al hotel, Michael durmió una breve siesta donde soñó con canchas, cubos de fregar, anillos de campeón y llaves de escuela. En su sueño, el señor Wilson le entregaba una llave que abría su propio destino. Se despertó con la mente despejada y un propósito gigante. Marcó otro número telefónico y dijo directo al grano que era MJ y que necesitaba la ayuda de Scottie para algo de vital importancia. Scottie Pippen aceptó sin dudarlo en cuanto Michael le explicó el plan. «Cuenta conmigo, dime cuándo y dónde». Eso era lo que Jordan adoraba de su amigo, esa lealtad ciega. Si tocaba ayudar a alguien importante para él, Scottie se apuntaba de cabeza. Al colgar, Michael sintió un orgullo tremendo.
Juntos habían ganado 6 anillos de campeones, leyéndose la mente en la pista, y los años no habían enfriado esa conexión. Le prometió pasarle los detalles con una condición sagrada: ni una palabra a nadie, ni redes ni prensa. Tras colgar, Michael llamó a su amigo Ahmad, experto en cuidados a domicilio. Ahmad ya había cuidado de la madre de Michael hace años, así que era el hombre perfecto. Michael le pidió el mejor diseño de baño para silla de ruedas y equipos de rehabilitación para alguien que se recuperaba de un derrame cerebral. Ahmad le aseguró que se encargaría de todo y le enviaría los planos a la mañana siguiente. El teléfono de Michael no dejó de sonar en toda la tarde. Llamó a viejos compañeros de equipo, contactos empresariales y amigos de su época en Andalucía. Todos se sumaron sin dudarlo, jurando mantener el secreto absoluto. Al caer la noche, ya tenía un equipo legendario listo para la acción. Aquel grupo reunía a constructores diseñadores, asesores financieros e incluso a exjugadores de baloncesto muy mañosos con las reformas. Michael llamó a Dave, el contratista principal, para organizar la cita. Reservó una sala en el Hotel Meliá del centro para las 8 de la tarde y le pidió que trajera a sus mejores hombres y cualquier plano que ya tuviera en marcha. Dave le prometió que estarían allí sin falta, asegurando que aquello iba a ser algo histórico. A las 7:30, Michael ya estaba en la sala, con comida lista y mucho café. Conectó su portátil al proyector para mostrar las fotos de la casa de los Wilson. Al poco rato empezaron a llegar Dave, su equipo, Ahmad y varios especialistas sanitarios. También se conectaron por videollamada desde Madrid su asesor financiero y su abogado, junto a un interiorista local acostumbrado a trabajar bajo estricto secreto para grandes deportistas. A las 8 en punto, la sala estaba a reventar. La tensión se palpaba en el aire, mientras algunos murmuraban sin saber muy bien qué hacían allí, convocados por la gran leyenda del baloncesto. Michael se aclaró la garganta y se hizo un silencio sepulcral. Les agradeció de corazón que acudieran tan rápido y bajo juramento de confidencialidad todo quedaba entre ellos. Al hacer clic en la primera foto, apareció James Wilson barriendo el pabellón del Instituto Laney. Aquel hombre de 80 años llevaba 47 trabajando como conserje. Seguía trabajando a jornada completa porque no podía permitirse la jubilación. Michael pasó a las fotos de su humilde vivienda, mostrando a su mujer Marta en silla de ruedas y su improvisado dormitorio. Marta sufrió un derrame hace 3 años y su casa era una ratonera inaccesible. Él dormía en un colchón en el suelo para que ella tuviera la cama articulada. La voz de Michael se volvió de hierro al recordar que ese conserje le cambió la vida en el instituto cuando nadie creía en él y ahora le tocaba devolverle el favor. Nadie respiraba en la sala mientras desvelaba el plan. Tenían una semana, 10 días como mucho, para reformar de arriba abajo la casa y cambiarles la vida. Debía ser rápido, impecable y una sorpresa absoluta. Dave levantó la mano extrañado. Una reforma total suele llevar meses, incluso a ritmo completo. Pero Michael no quería un ritmo normal. Exigía turnos de 24 horas y 3 relevos diarios. El presupuesto no era problema, el tiempo sí. De inmediato, su asesor John explicó el fondo que Michael iba a crear para los Wilson. Aquello liquidaría su hipoteca, cubriría sus gastos médicos y les daría un sueldo mensual para que James pudiera jubilarse. Hoy mismo después, Ahmad y su equipo médico mostraron las adaptaciones para Marta. Puertas más anchas, una ducha a ras de suelo, rampas de acceso y barras de apoyo, además de transformar una habitación vacía en una sala de fisioterapia de última generación. Los primeros planos de Dave no tardaron en llenarse de mejoras propuestas por los allí presentes. Uno vio claro que había que cambiar todo el tejado. Otro sugirió actualizar la instalación eléctrica por seguridad, y la diseñadora de interiores propuso crear jardineras elevadas para que Marta pudiera disfrutar de las plantas desde su silla de ruedas. Las ideas llovían sobre la mesa mientras el grupo se volcaba en el proyecto. Michael observaba con una sonrisa cómo su equipo se compenetraba a la perfección, aportando lo mejor de cada uno para lograr el milagro. Al final, Dave preguntó por los plazos de ejecución, y Michael mostró en pantalla el calendario definitivo.
Mañana invitaría a los Wilson a una reunión especial de su campus de baloncesto en la playa durante una semana entera. Esa sería la ventana perfecta para ejecutar la obra. Se mudarían el viernes y los obreros entrarían a saco en cuanto salieran por la puerta. Michael organizó a los líderes de cada área, obra, salud, diseño y finanzas. Al preguntar si había dudas, un joven albañil alzó la mano emocionado. Su abuelo también fue conserje durante 30 años y nadie tuvo un detalle así con él. Aseguró que lo que Michael hacía era algo muy grande. Toda la sala murmuró conmovida, y a algunos se les saltaron las lágrimas. Michael asintió con un nudo en la garganta. Claro que importaba a la gente humilde como el señor Wilson. Merecía este reconocimiento por cambiar vidas a diario sin pedir nada a cambio. Mientras el grupo se dividía para ultimar los detalles técnicos, Michael contempló la escena con orgullo. Había una electricidad en el aire idéntica a la de las grandes finales de la NBA, esa sinergia brutal de un equipo luchando por una causa mayor. De pronto su móvil vibró con un mensaje de Scotty diciendo que aterrizaba mañana a mediodía con otros 2 compañeros del equipo que también querían arrimar el hombro. Su escuadrón crecía por momentos. De pronto Dave le tocó el hombro con unos planos bajo el brazo. Dave le aseguró con firmeza que lo lograrían, por el señor Wilson y por todos los héroes anónimos que merecen más de lo que reciben. Michael asintió, sabiendo que en 10 días sus vidas cambiarían radicalmente, sin intuir que la suya propia también se estaba transformando. Al día siguiente, Michael telefoneó al conserje al instituto para invitarle a él y a Marta a una cena de reencuentro sorpresa con antiguos compañeros y entrenadores de Laney. Tras un silencio al otro lado del teléfono, James Wilson agradeció el tremendo detalle, pero admitió con timidez que Marta se cansaba muy rápido últimamente debido a su estado. Michael le interrumpió amablemente asegurándole que todo estaba pensado. Había contratado un transporte adaptado y el local era totalmente accesible para sillas de ruedas. Tras dudarlo un segundo, James aceptó ilusionado, sabiendo lo feliz que haría a Marta. Y Michael le indicó que un coche les recogería a las 6, vestidos de sport sin lujos. Acto seguido, telefoneó a una marisquería de lujo junto al puerto con salón privado para confirmar que el espacio fuera perfecto y adaptado a las dietas de los ancianos. Por último, le mandó un mensaje de texto a Scotty, que acababa de aterrizar en el aeropuerto. Le citó a las 7 avisándole que trajera a Dennis y a Steve con ropa informal para no asustar a los ancianos. Las horas volaron mientras Michael coordinaba tanto la cena como los preparativos del asalto a la casa. La maquinaria ya estaba en marcha, obreros preparados, material de camino, el equipo médico, gestionando la camilla especial y los financieros atando el fondo de pensiones. A las 7 menos cuarto, Michael entró al restaurante para revisar el salón privado con una gran mesa redonda para 8 personas, ideal para charlar a gusto. Minutos después, Scotty apareció por la puerta flanqueado por Dennis Rodman y Steve Kerr. Los 3 escuderos de Michael en la pista vestían polos sencillos y vaqueros, tal y como les había pedido. Michael les agradeció el enorme gesto entre abrazos y palmadas en la espalda. Scotty le dejó claro que si ese conserje era importante para él, no necesitaban saber más, mientras Dennis bromeaba diciendo que ya tocaba hacer algo desinteresado por una vez. A las 7 en punto, el encargado acompañó a los Wilson al reservado. James vestía su mejor camisa y Marta lucía radiante en su silla de ruedas con un vestido de flores. Al verlos, Marta gritó el nombre de Michael emocionada, pero se quedó de piedra al reconocer a las leyendas que le acompañaban. Al entrar a la sala, la sorpresa fue monumental cuando James vio quiénes estaban allí. El señor Wilson contemplaba a aquellas leyendas sin poder creérselo, asegurando que se sabía de memoria cada partido. Michael se adelantó para presentarlos. Señor y señora Wilson, quiero que conozcan a mis amigos Scottie Pippen, Dennis Rodman y Steve Kerr. Todos saludaron con cariño a Marta y estrecharon la mano de James. Ella les confesó entre risas que su esposo tenía todos sus partidos en cintas de VHS desgastadas de tanto usarlas.
Michael les explicó que ella insistía en que la llamaran Marta y que James era el hombre que le abría el gimnasio de madrugada para que pudiera entrenar. Scotty no tardó en reaccionar y le dijo al señor Wilson que entonces le debían un agradecimiento enorme. Sin esos entrenamientos matutinos, Michael jamás habría alcanzado el nivel para ganar tantos campeonatos. El señor Wilson negó con la cabeza con humildad, insistiendo en que el mérito era de Michael y que él solo abría una puerta. Steve añadió que a veces eso es todo lo que alguien necesita, una oportunidad. Al sentarse a cenar, disfrutaron de una silla especial que Michael preparó para que Marta estuviera cómoda fuera de su silla de ruedas. La comida avanzó entre risas y anécdotas de los Bulls, hasta que James recordó las finales de 98 contra los Jazz. Steve soltó una carcajada al recordar aquel último tiro legendario de Michael. Aseguró que tuvo la mejor vista de la pista en ese momento. Marta recordó que todo el vecindario gritó de emoción y que James saltó tan alto que casi toca el ventilador de techo. Durante la velada, Michael guió la charla con delicadeza para conocerlos mejor. Descubrió que celebrarían su 58 aniversario el mes siguiente, que su hijo en California esperaba un bebé y que Marta fue maestra de primaria. Dennis les preguntó cómo se conocieron y James recordó con ternura un picnic de la iglesia en el verano de 1965. Marta añadió divertida que él le tiró limonada encima para llamar su atención y desde entonces no se han separado. Y ella ha estado limpiando sus desastres desde aquel día. Al llegar el postre, Michael sacó el tema que tanto esperaba presentar. Les tenía otra sorpresa preparada. Organizaría una reunión especial de una semana en la playa para antiguos alumnos de Laney, a partir de este viernes. Marta intentó rechazarlo amablemente por timidez, pero Michael se adelantó, diciendo que ya había hablado con el director Jenkins. Le darían la semana libre pagada a James, y la casa estaba totalmente adaptada para la silla de ruedas de ella. Los Wilson se miraron indecisos, mientras el exjugador les aseguraba que todo estaba pagado: transporte, comida y hospedaje. Era su forma de agradecerles todo lo que hicieron por él en sus inicios. James dudaba ante semejante oferta, argumentando que era una generosidad excesiva. Scotty intervino rápido, diciendo que todos estarían allí y que no sería igual sin ellos. Dennis propuso verlo como un regalo de aniversario adelantado, y Steve les preguntó con suavidad cuándo habían tenido unas vacaciones reales. Martha miró a su esposo admitiendo que hacía una eternidad de eso. Michael les aseguró que un coche los recogería el viernes por la mañana y que solo debían empacar su ropa y medicinas. Al final de la noche, la pareja aceptó el viaje. Al despedirse, Martha tomó la mano de Michael para agradecerle conmovida que se acordara de ellos después de tantos años. Hay personas que simplemente dejan una huella imborrable en el corazón. Fuera del restaurante, mientras ayudaban a los Wilson a subir al coche, los compañeros de Michael lo observaban. Steve le preguntó en voz baja si la pareja sospechaba algo, y él admitió que no tenía ni idea. Dennis silbó al imaginar la reacción de ambos cuando vieran la reforma de su hogar, pero Michael aclaró que se trataba de darles la vida que merecían. Al ver marcharse el coche, Scotty le puso una mano en el hombro y le confesó que tras 30 años de amistad, habiendo ganado campeonatos y millones, jamás lo había visto tan en paz consigo mismo. La mirada de Michael siguió las luces traseras del coche hasta que se perdieron de vista en la esquina. En 2 días comenzarían las vacaciones de los Wilson y el verdadero plan se pondría en marcha. El viernes amaneció con un clima espléndido y una brisa marina perfecta. Michael revisó personalmente la villa de la playa para asegurarse de que todo estuviera impecable. Era una preciosa planta baja, con pasillos amplios, rampas de acceso y un baño completamente adaptado para Marta. A las 9:30 de la mañana, una furgoneta adaptada recogió a la pareja. Michael organizó todo para que Scotty los acompañara, mientras él se quedaba para liderar el inicio de la gran obra. Justo a las 10 en punto, Michael llegó a la casa de la pareja. La calle estaba repleta de camiones y obreros descargando materiales a toda prisa.
Dave, el contratista, coordinaba el movimiento con su carpeta en mano y le confirmó que estaban listos con 38 trabajadores organizados en 3 turnos para avanzar sin descanso las 24 horas. Michael observó el despliegue y preguntó cuándo podían iniciar la demolición. El contratista le aseguró que los inspectores ya revisaban las tuberías y la electricidad, y que en cuanto dieran luz verde, comenzarían a destrozar el viejo baño mientras el equipo del tejado se ponía manos a la obra. Una enorme furgoneta aparcó al final de la entrada para descargar una oficina portátil. Dentro se encontraban los planos detallados de la reforma y los turnos de todo el equipo. Dave le explicó que ese sería el centro de mando donde siempre habría alguien coordinando las entregas las 24 horas del día. Michael asintió satisfecho al ver que todo funcionaba con una precisión militar impecable. De pronto su móvil vibró con un mensaje de Scotty, avisando que los Wilson ya estaban instalados y Marta estaba encantada. Esa era la señal definitiva. Michael miró al contratista y ordenó empezar de inmediato mientras decenas de obreros invadían la casa. Un fontanero se metió bajo los cimientos para revisar a fondo las cañerías antiguas. Mientras los electricistas cambiaban los plomos y el equipo de jardín diseñaba el nuevo exterior, Michael recorrió las habitaciones, vigilando cómo guardaban los muebles en un almacén temporal. Cada pieza era fotografiada y registrada para colocarla luego en su sitio exacto o sustituirla por algo mejor. En el dormitorio, un operario descolgaba las fotos familiares envolviéndolas con extremo cuidado en plástico de burbujas. Michael le recordó que eran tesoros irreemplazables que debían protegerse bien. Afuera, la expectación crecía y los vecinos comenzaban a amontonarse con gran curiosidad por el revuelo. Una vecina de avanzada edad se acercó con timidez a Michael desde la acera de enfrente. Le preguntó con intriga si los Wilson se estaban mudando, pero él le aclaró amablemente que solo hacían unas reformas mientras ellos disfrutaban de un viaje. La mujer lo miró fijamente comentando que su cara le resultaba muy conocida, aunque el rugido de un camión la distrajo antes de que pudiera responder. Los obreros empezaron a descargar planchas de yeso mientras el interior se convertía en zona de demolición. Tiraron abajo muros estrechos para que pasara la silla de ruedas, pero Dave pronto le mostró a Michael una gran humedad en el techo que requería atención inmediata. Michael no dudó en ordenar que cambiaran cada centímetro afectado, sin escatimar en gastos. Al mediodía, la acera ya estaba llena de curiosos y los rumores corrían como la pólvora al reconocer a la estrella. La gente se preguntaba asombrada si de verdad era Michael Jordan y qué hacía allí. Pronto apareció una furgoneta de la televisión local y el jugador se apresuró a frenar a los reporteros de inmediato. Les exigió con firmeza que bajaran las cámaras porque aquello no era un truco publicitario, sino un asunto estrictamente privado que debían respetar. Tras negociar un pago, el periodista aceptó marcharse a cambio de una futura entrevista exclusiva. Para media tarde el tejado viejo ya no existía y los obreros colocaban madera nueva. Dentro el baño estaba desmantelado hasta las vigas. Tiraron el muro del pasillo para ensanchar el paso de la silla de ruedas de Marta. Justo entonces llegó Scotty de la casa de la playa para informar que ya estaban instalados. Contó que el señor Wilson ya hacía amigos y que no sospechaban absolutamente nada. Michael asintió satisfecho y le preguntó qué excusa había puesto por su ausencia. Scotty le explicó que inventó unas reuniones de negocios y que se lo creyeron todo. En ese momento apareció un equipo de diseño con muestras de telas y colores para buscar opciones que combinaran con los muebles viejos de los Wilson y aportaran más luz a la vivienda. Michael le sugirió incorporar el azul porque a la señora Wilson le encantaba ese color. En el jardín trasero, los paisajistas abrían espacio entre la maleza. Diseñaban un camino pavimentado para la silla de ruedas jardineras elevadas para que Marta pudiera plantar cómoda y un patio pequeño para sus cafés matutinos. Al caer la noche, los focos iluminaron la obra. El primer turno de trabajadores se retiró chocando palmas con el relevo que entraba. Llegaron camiones de comida para alimentar al equipo. Michael caminaba por la casa semiderruida, asombrado por el enorme avance de un solo día. Aquello era casi irreconocible. De pronto su teléfono vibró.
con un mensaje desde la playa mostrando una foto de los Wilson sonriendo en la terraza frente al atardecer. Se veían tan relajados y felices, ajenos por completo a la locura que ocurría en su hogar. «Se lo merecen», murmuró Michael para sus adentros. Al oscurecer, el ritmo no decayó. Los techadores ponían aislamiento impermeable bajo los focos de luz. Dentro, los electricistas pasaban cables nuevos y los fontaneros instalaban tuberías para el baño ampliado. Hacia la medianoche llegó un pedido muy especial, una cama articulada de hospital bastante grande para que el matrimonio durmiera junto de nuevo, reemplazando las camas individuales que usaban desde el derrame de Marta. El repartidor preguntó dónde la colocaba, y Dave le ordenó guardarla temporalmente en el contenedor porque el dormitorio seguía en plena reconstrucción. A las 2 de la madrugada hasta Michael tuvo que aceptar que necesitaba parar. El segundo turno trabajaba a tope y el tercero llegaría antes del amanecer. Dave le dijo que fuera a descansar, que ellos se encargaban y que mañana sería otro día enorme. Mientras conducía al hotel, Michael asimilaba el avance. La casa cambiaba físicamente, pero quedaba un mundo por hacer. Las finanzas, la atención médica y los apoyos a largo plazo se gestionaban a la par de la obra. Recordó al señor Wilson abriéndole las puertas del gimnasio hacía tantos años. Un gesto tan pequeño que aquel hombre jamás imaginó a dónde llevaría 6 campeonatos de la NBA, una marca mundial y una fortuna incalculable. Y ahora, décadas después, Michael le abría una puerta muy distinta a los Wilson. Se sentía correcto y necesario como cerrar un círculo trazado hace mucho tiempo. El mañana traería retos nuevos, pero esa noche se permitió saborear el logro. La operación bienvenida había comenzado. Tras dormir unas pocas horas, Michael regresó antes del amanecer. El tercer turno seguía dándolo todo bajo las luces de obra. El tejado nuevo estaba casi a la mitad y los obreros colocaban tejas en la penumbra. Michael le pidió un informe a Dave que parecía no haber pegado un ojo. Dave le entregó un café y le aseguró que iban a tiempo, incluso un poco adelantados. Dave le detalló que la demolición del baño estaba lista, desmontaban la cocina y el cableado principal se terminó de noche. Michael asintió conforme y preguntó por imprevistos. Dave admitió que hallaron termitas en las vigas del baño y ya las sustituían, además de que la climatización era muy vieja y requería cambiarse por completo. «Haz lo necesario», ordenó Michael. «Lo quiero todo perfecto». Al salir el sol, Michael condujo a la playa para verlos. Los encontró desayunando en la terraza radiantes. Marta exclamó que se preguntaban cuándo llegaría y elogió la belleza del lugar. «Siento no haber venido ayer», se disculpó Michael al sentarse con ellos. Explicó que debía cerrar unos negocios en la ciudad. El señor Wilson le aseguró que Scotty los había cuidado de maravilla, enseñándole incluso a usar la moderna televisión del salón. Michael sonrió y les preguntó si estaban cómodos o si les faltaba algo. Marta le dijo que era perfecto porque el baño adaptado le permitía moverse sola, algo que no lograba en años. Esas palabras confirmaron lo que él ya sabía. Su casa real necesitaba esos cambios para siempre. El señor Wilson preguntó por los planes del día, mencionando el paseo en barco que Scotty comentó. «Así es», asintió Michael, «una excursión privada por la costa y cenaremos con viejos compañeros de equipo». Marta le acarició la mano, bromeando con que los estaba mimando demasiado, aunque confesó que lo disfrutaban al máximo. Michael pasó la mañana con ellos en el barco, asegurándose de que tuvieran todo listo para la jornada. Al verlos entretenidos, se retiró con la excusa de una reunión y volvió a la obra. El panorama en la casa de los Wilson era asombroso. El tejado viejo había desaparecido y la estructura del nuevo avanzaba rápido. Un contenedor en la entrada rebosaba de escombros. En el jardín delantero quitaron el sendero agrietado para encofrar un camino mucho más ancho. Por dentro, el cambio resultaba todavía más radical. Derribaron muros para crear un espacio abierto idóneo para la silla de ruedas. El baño mostraba solo las vigas de soporte, mientras los fontaneros colocaban la tubería para la ducha accesible.
Los armarios de cocina ya no estaban, y en las paredes se marcaban los nuevos diseños más bajos para que ella pudiera alcanzarlos. Dave le informó de que iban muy rápido, que esa tarde verterían el hormigón de la rampa trasera y las ventanas nuevas llegarían al día siguiente. Michael recorría los cuartos imaginando la cara de sorpresa de la pareja. En su futuro dormitorio, unos especialistas sanitarios decidían la ubicación del equipo médico para Marta, señalando dónde colocar la cama articulada. También planificaron los enchufes médicos en esa pared. Michael se preocupó por el equipo de rehabilitación tras recordar que el seguro de Marta apenas cubría unas sesiones. El especialista le tranquilizó, asegurando que todo estaba previsto y que montarían una zona de terapia en la habitación libre. Tendría aparatos modernos para ayudarle a recuperar movilidad. A mediodía, varios vecinos se juntaron a observar el trabajo. Unos traían comida para los obreros y otros ofrecían sus manos para tareas sencillas. Lo que empezó como un plan secreto de Michael se transformaba en un esfuerzo del barrio entero. Una vecina anciana se acercó a él mientras examinaba el tejado. Le contó que llevaba 30 años viviendo enfrente de James y Marta y que jamás vio algo semejante. Parecía un programa de televisión de reformas. Michael sonrió admitiendo que se le parecía. Ella insistió en que se lo merecía, porque James era el mejor hombre del barrio, siempre dispuesto a ayudar. Recordó que cuando enviudó, él le cortó el césped durante 2 meses enteros sin pedir nada. Anécdotas así llovieron todo el día. El cartero recordó a James despejando la nieve de los vecinos ancianos. Una madre joven relató cómo él reparó su coche cuando su bebé enfermó. Incluso un adolescente contó que James le costeó el equipo deportivo escolar porque su familia no tenía dinero. Cada relato reforzaba la promesa de Michael de dejar la reforma impecable. No se trataba solo de saldar una deuda personal, sino de honrar toda una vida de generosidad silenciosa. Por la tarde, regresó a la playa con Scotty para cenar con los Wilson. Encontraron a la pareja jugando a las cartas con amigos de Michael que fingían ser antiguos compañeros para mantener la farsa. Al verle, James le llamó emocionado para presentarle a Bill, descubriendo que ambos sirvieron en Vietnam en la misma unidad con pocos años de diferencia. Michael estrechó la mano de Bill, un viejo amigo al tanto del engaño, comentando lo pequeño que es el mundo. Durante la cena, el móvil de Michael no paraba de sonar con novedades de la obra. Las miraba de reojo sonriendo al ver el tejado listo y el cemento de la rampa secándose al sol. Marta se percató y le preguntó si iba todo bien, a lo que él respondió que solo eran asuntos de trabajo que podían esperar. Después se reunieron en el salón para ver un partido de baloncesto. Michael observó al señor Wilson explicar jugadas con una precisión asombrosa para no haber sido profesional. Al comentarle lo mucho que sabía de baloncesto, James se encogió de hombros con timidez, admitiendo que, de mirar tantos años de entrenamiento con ellos, se aprende bastante. Al caer la noche, Michael sale a la terraza para hacer una llamada y pedirle novedades a Dave. «Las paredes interiores ya están listas», le dice Dave. «Mañana colocan el pladur. Al día siguiente llegan los armarios y todo sigue en marcha para terminar el próximo jueves». «Perfecto», responde Michael. «Volverán a casa el viernes por la mañana». Al entrar de nuevo, ve a Marta hojeando un viejo álbum de fotos familiar. Ella le hace una seña para que se acerque y le señala una fotografía desgastada por el tiempo. Es James en el Instituto Laney, en su primer año de trabajo. En la imagen se ve a un joven señor Wilson frente al colegio, con una escoba en la mano y sonriendo con orgullo en su uniforme de conserje recién estrenado. «Estaba tan feliz de conseguir ese empleo», susurra Marta con nostalgia. «La fábrica había cerrado y teníamos 2 niños pequeños que alimentar. Aunque aquel empleo en el colegio pagaba menos, al menos era seguro. Nunca se quejó ni una sola vez en 47 años». Michael contempla la foto y nota el orgullo en los ojos del joven señor Wilson, el mismo que aún conserva a sus 80 años mientras limpia el gimnasio. «Es un hombre extraordinario», dice Michael. Marta asiente sintiéndose bendecida por compartir la vida con él. Luego mira a Michael y le agradece que lo valore, ya que muchos lo ignoran por ser un simple conserje.
Yo nunca lo haré, asegura Michael con firmeza. Más tarde, de camino a la obra para revisar el turno de noche, esas palabras siguen resonando en su cabeza. ¿Cuántas personas como el señor Wilson habrá en el mundo entero? ¿Cuántos trabajadores esenciales son invisibles para la sociedad? Esa duda lo acompaña mientras recorre la casa en reconstrucción, llena de vida bajo los focos, mientras el equipo nocturno trabaja sin descanso. Lo que empezó como una misión personal para ayudar a quien una vez le vio la mano, se está transformando en algo gigantesco, un movimiento capaz de inspirar a otros. Al tercer día de obras, todo Wilmington ya se ha enterado. Aquel proyecto privado ha encendido la chispa en la comunidad y la gente empieza a presentarse en la casa para arrimar el hombro. Incluso una empresa de parqué local dona madera noble para el salón. Además, una tienda de muebles se ofrece a cambiar el viejo sofá. Varios estudiantes se apuntan para pintar y hasta el alcalde se pasa por allí prometiendo agilizar cualquier permiso necesario. Cuando Michael llega esa mañana, se encuentra el jardín delantero repleto de voluntarios entusiasmados. ¿Qué está pasando aquí?, le pregunta a Dave. La gente quiere ayudar, le explica Dave. Todos tienen una historia sobre el señor Wilson, el hombre que les arregló el coche, que enseñó a leer a sus hijos o el conserje que siempre los escuchaba. En ese momento, una mujer se le acerca con timidez y se presenta como Susan Matthews, una antigua alumna de Laney. Explica que el señor Wilson también la ayudó a ella y que le encantaría aportar su granito de arena al proyecto. Michael le pregunta qué tiene pensado y ella explica que tiene un pequeño vivero y que quiere regalarles plantas para el jardín, ya que a la señora Wilson le apasionaba la jardinería antes de sufrir el derrame cerebral. Michael sonríe conmovido y le dice que es una idea fantástica, porque justo están construyendo parterres elevados para que pueda alcanzarlos desde su silla de ruedas. Las ofertas de ayuda no dejan de llegar en todo el día. Un médico local se ofrece a revisar el historial de Marta y una tecnológica quiere instalar domótica para que controlen luces y puertas desde la silla. Incluso los alumnos de arte del instituto piden pintar un mural precioso y el director Jenkins aparece con varios profesores y una gran propuesta. El director le propone a Michael montar una vitrina de honor en el pasillo del instituto para homenajear al señor Wilson y crear una beca con su nombre para alumnos que destaquen por su liderazgo silencioso. Seguro que le daría mucha vergüenza tanta atención, responde Michael, pero se sentiría profundamente honrado. Jenkins añade que los estudiantes han recaudado unos $3,000 para los gastos médicos de James. Conmovido, Michael sugiere que destinen ese dinero directamente a la beca, ya que él se encargará de pagar todas las facturas médicas. Al mediodía, el ambiente en la obra es una auténtica fiesta con furgonetas de comida repartiendo almuerzos gratis para todos los trabajadores y voluntarios que están dándolo todo. Varios músicos de la zona tocan melodías suaves en el jardín, mientras los niños dibujan cartas de apoyo para la familia. Scotty llega directo de la casa de la playa con buenas noticias. Los Wilson se lo están pasando genial y mañana irán a un balneario, así que estarán entretenidos todo el día. Michael asiente satisfecho, ya que mañana llega el mobiliario nuevo y necesitarán espacio libre para colocarlo todo. El ritmo de la reforma es frenético. El pladur ya está listo y los pintores van a contrarreloj. Los nuevos muebles de cocina se colocan a una altura accesible para la silla de ruedas de Marta y en el baño están diseñando una ducha a ras de suelo con barandillas y asiento integrado. Scotty silba impresionado al ver el cambio y comenta que ya ni parece la misma casa. Esa es la idea, responde Michael. Es el mismo hogar, pero adaptado a sus necesidades actuales. Un equipo de televisión local vuelve para pedir permiso y grabar el proceso. Esta vez, Michael acepta con condiciones. Nada de emisiones, hasta la gran sorpresa y el protagonismo debe ser para el señor Wilson, y su impacto en el barrio no para él. El reportero accede y empieza a entrevistar a los vecinos. Uno de ellos se emociona casi hasta las lágrimas al recordar cómo James iba a su casa cada mañana para ayudar a levantar a su esposa enferma de cáncer. Jamás falló un solo día durante 3 años y nunca pidió nada a cambio. Una antigua alumna, ahora profesora, relata entre lágrimas cómo el señor Wilson le pagó la toga de graduación porque su familia no tenía dinero, diciéndole que era crucial verla subir a aquel escenario.
Cada testimonio dibuja a un hombre bondadoso que ha dejado una huella imborrable en el pueblo. Al final de la tarde, aparece un grupo de hombres de unos 50 años. Son el equipo de baloncesto de Laney, de 1981, los antiguos compañeros de Michael, listos para ayudar en lo que haga falta. Tras un fuerte abrazo con sus viejos amigos, Michael les pide que cojan las brochas porque hay mucho que pintar. Al caer la tarde, Michael reúne a todo el equipo para darles novedades y recordarles que ya han cumplido la mitad del plazo, por lo que cada minuto es crucial ahora que entran en la fase de acabados. Mientras tanto, en la casa de la playa, Michael se reúne con sus asesores financieros para repasar el fideicomiso de la pareja. El abogado confirma que todo está listo. Los Wilson tendrán un sueldo mensual de por vida que superará con creces el antiguo salario de James, además de cobertura médica total y fondos para la educación de sus nietos. Al preguntar por la vivienda, le aseguran que la hipoteca quedará totalmente liquidada y libre de impuestos gracias a un programa especial para mayores. Michael asiente aliviado al saber que nunca más tendrán que preocuparse por el dinero. Ya de madrugada, tras supervisar al turno de noche, se sienta un momento en los escalones de la entrada. La calle está en absoluto silencio, sin voluntarios ni curiosos bajo un manto de estrellas espectacular. Se para a pensar en cómo este reto personal se ha convertido en un gran homenaje colectivo a la bondad del señor Wilson. Quizás el verdadero regalo no sea solo la reforma de la casa o la estabilidad económica, sino el reconocimiento sincero de toda una vida dedicada a los demás. La prueba irrefutable de que su silencioso trabajo y su inmensa generosidad realmente han importado a todo el mundo. En un mundo obsesionado con la fama, el dinero y el poder, hoy se celebra algo de verdad, la bondad cotidiana y sin pretensiones. Michael sonríe en silencio sabiendo que solo quedan 4 días para el regreso de los Wilson. 4 días para pulir cada detalle de esta reforma y preparar un instante que transformará sus vidas para siempre, dándose cuenta de que él mismo ya ha cambiado por dentro. Los días siguientes pasan volando en un torbellino de actividad imparable. La reforma encara su recta final, mientras la cuenta atrás avanza sin tregua, obligando a Michael a dividirse entre coordinar las obras en la casa y mantener a la feliz pareja totalmente distraída en la playa. Solo quedaban 2 días para volver a casa, según le comentó el señor Wilson a Michael durante su visita del miércoles. Aunque las vacaciones habían sido increíbles, no había nada como dormir en tu propio colchón. Michael sonrió al recordar la cama articulada totalmente nueva que les esperaba. Al final, volver siempre es lo mejor de viajar. Para el jueves por la mañana, la vivienda estaba irreconocible. La pintura fresca vestía las paredes con tonos cálidos y hogareños. El parqué nuevo brillaba en el salón, diseñado sin desniveles para que la silla de ruedas pasara sin problemas. En la cocina bajaron las encimeras de un lado para que Marta cocinara cómodamente, y el baño ahora tenía una ducha a ras de suelo y lavabo accesible. Mientras recorría las habitaciones, Dave le mencionó a Michael que debían buscar un sitio para los álbumes de recortes del señor Wilson. Michael ya tenía pensado el rincón perfecto. Sugirió montar una vitrina especial en el salón con puertas de cristal para proteger los recuerdos y luces integradas para presumir de ellos ante las visitas. El carpintero captó la idea al momento y se puso a dibujar el boceto para tenerlo listo al día siguiente. Fuera, el cambio era igual de asombroso. El viejo camino agrietado dio paso a un sendero liso y ancho conectado a una rampa muy suave hacia la entrada. El jardín salvaje quedó impecable, con parterres elevados para que Marta disfrutara de las plantas desde su silla. Un porche techado en el patio trasero prometía tardes tranquilas, observando los pájaros del viejo roble. El barrio entero se volcó con la causa de formas que nadie esperaba. Alguien llevó cortinas cosidas a mano para la cocina. Otro se ofreció a cortar el césped cada semana para quitarle ese peso de encima al señor Wilson. Y una pintora local decoró el buzón con flores preciosas. Al caer la tarde, Michael reunió a todos para el repaso final de la obra. Quedaban menos de 24 horas y les recordó que cada pequeño detalle contaba para que todo estuviera perfecto al día siguiente. La lista de tareas pendientes ya era mínima, como colgar la vitrina de los álbumes del señor Wilson,
Colocar los retratos familiares por las paredes, llenar la nevera de comida y montar las máquinas de rehabilitación de Marta en el cuarto de invitados. Lisa, la decoradora, se preguntó si faltaba algún toque personal para que sintieran el hogar nada más entrar. Michael le confesó que ya le estaba dando vueltas a eso y propuso hablar con los hijos de la pareja para pedirles ideas. En pocas horas, los hijos de los Wilson mandaron sugerencias y fotos digitales para imprimir. La hija desveló que a su padre le pirraba el jazz y que a su madre le encargaban flores frescas, mientras que el hijo les recordó un viejo reloj de aniversario que llevaba años roto, pero tenía un valor incalculable. De inmediato, Michael mandó a un ayudante a buscar un reloj idéntico. A otro voluntario lo envió a por un equipo de música de primera con clásicos de jazz ya guardados. Una floristería local se comprometió a mandar ramos frescos cada semana durante todo un año. Muy tarde esa noche, bajo los focos de la obra, Michael recorrió cada estancia repasando que todo encajara con lo planeado. En el dormitorio, la cama articulada ya lucía sábanas limpias y las mesitas tenían retratos de los hijos y nietos. Además, instalaron un discreto elevador para que Marta pudiera acostarse sin peligro. El baño venía con suelo radiante, grifos de palanca fáciles de usar para manos con artrosis y una ducha espectacular con varias funciones de hidromasaje. Un detalle minúsculo llamó la atención de Michael. En una repisa integrada colocaron las marcas exactas de champú y jabón que usaba el matrimonio, todo al alcance de Marta. Los armarios de la cocina tenían su vajilla de siempre, pero ahora guardada en cajones bajos en vez de estantes altos. La nevera zumbaba suavemente, repleta de comida fresca, y una tetera idéntica a la que Marta elogió en la playa descansaba sobre los fogones. En el salón terminaban de instalar la vitrina de los álbumes cuyas luces interiores destacaban las viejas páginas llenas de recuerdos. Cerca de allí, un sillón relax eléctrico esperaba al señor Wilson para que descansara las piernas tras un largo día. Por toda la casa se repartieron cientos de cartas postales y detalles de la gente del pueblo. Los alumnos del Instituto Laney firmaron una tarjeta gigante de agradecimiento en representación de todo el colegio, y antiguos alumnos enviaron cartas contando cómo el señor Wilson les había cambiado la vida. Los vecinos aportaron pequeños recuerdos compartidos. Michael se detuvo un momento en el pasillo donde un mural de fotos resumía la vida de la pareja, su boda, el nacimiento de sus hijos, vacaciones, graduaciones y momentos sencillos del día a día. Entre todos esos recuerdos, Michael colgó una foto suya de adolescente junto al señor Wilson en el gimnasio del instituto. «Quedó de maravilla», murmuró para sí mismo. Fuera, los últimos remates de jardinería se hacían a contrarreloj bajo focos portátiles. El buzón nuevo quedó colocado a la altura ideal para la silla de ruedas de Marta y luces solares marcaban el camino de entrada para evitar tropiezos de noche. Al amanecer, la obra estaba terminada. Los obreros recogieron las herramientas. Las inspecciones dieron el visto bueno y el equipo de limpieza dejó todo reluciente. Michael contempló el cambio desde la entrada de coches. Aquello parecía mejor que una casa nueva. Era un hogar hecho con puro amor y mimo. Dave se acercó sonriente y le dijo que lo habían conseguido a tiempo. «¡Es perfecto!», coincidó Michael, aunque ahora tocaba lo más difícil, mantener el secreto unas horas más. Con los primeros rayos de sol iluminando la fachada reformada, Michael le envió un mensaje de texto a Scotty, que seguía en la casa de la playa. «Misión cumplida. Tráelos a las 12 del mediodía». La cuenta atrás para la gran sorpresa había comenzado. Hacia las 11:30, un discreto grupo de gente ya esperaba cerca de la casa de los Wilson. Vecinos antiguos, alumnos, profesores del Instituto Laney y todos los voluntarios aguardaban conteniendo el aliento. Aparcaron lejos para no levantar sospechas y se colocaron tras una cinta que Michael había puesto para asegurar las vistas de la casa. Michael caminaba de un lado a otro con los nervios a flor de piel, y no es para menos que la que se viene es tremenda, preguntándole a Dave si todo estaba listo. La fachada recién pintada relucía bajo el sol del mediodía
y una enorme cinta roja cruzaba la puerta principal, lista para el corte. A las 11:45, Michael pidió silencio a los presentes. Les rogó que cuando llegaran no dijeran nada hasta que los ancianos hubieran visto el interior, pues iba a ser un choque tremendo y necesitarían espacio para asimilarlo. Todos asintieron conmovidos. Los padres calmaron a los niños nerviosos y las cámaras esperaban discretamente a la altura de la cintura. De repente el móvil de Michael vibró con un mensaje de Scotty, diciendo que estaban a 10 minutos y que no sospechaban nada. El corazón le iba a 1000 por hora. Tras días de locura extrema, el gran momento estaba a punto de ocurrir, haciéndole recordar aquel día gris en el gimnasio. Recordó cómo el señor Wilson lo había encontrado encestando solo a oscuras y cómo aquellas palabras amables le cambiaron la vida por completo. «Ya vienen», susurró alguien señalando la calle. Michael levantó la mirada y vio aparecer el todoterreno negro de Scotty doblando la esquina con la pareja detrás. Contuvo el aliento y caminó hacia la acera, mientras el coche reducía la velocidad al acercarse. A través del cristal, vio cómo la cara del señor Wilson pasaba de la risa al asombro absoluto al ver a tanta gente reunida. El coche se detuvo y Scotty bajó para abrir la puerta trasera. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el señor Wilson desconcertado al ver el gentío. Michael se adelantó con una sonrisa y le dio la bienvenida a casa. El señor Wilson miraba a su alrededor totalmente perdido, preguntándole a Michael qué significaba todo aquello. Al otro lado del coche, 2 voluntarios ayudaban a Martha a sentarse en su silla. Ella también miraba perpleja la escena o la multitud, el jardín impecable y la gran cinta roja en la puerta. Apenas susurró que no entendía nada. Michael tomó del brazo al anciano y lo llevó junto a su esposa para hablarles a ambos. Les explicó que mientras ellos disfrutaban de las vacaciones, el barrio se había unido para prepararles una pequeña sorpresa. Señaló la fachada mientras el matrimonio miraba sin poder creérselo. La pintura desconchada había desaparecido, sustituida por un precioso azul que Martha siempre había querido tener en casa. El sendero agrietado era ahora un camino liso y amplio, y las viejas escaleras rotas habían dado paso a una cómoda rampa de acceso. «¿Habéis arreglado nuestra casa?», preguntó el señor Wilson, con la voz entrecortada por la emoción. «Eso es solo el principio», respondió Michael, invitándoles a pasar. Martha asintió con los ojos empañados en lágrimas, mientras su marido seguía mudo por el impacto. Michael los guió rampa arriba hacia la entrada. El vecindario contemplaba la escena con un silencio absoluto, aunque más de uno ya se secaba las lágrimas de la emoción. Michael le ofreció unas tijeras grandes al señor Wilson y le pidió que hiciera los honores. Con el pulso tembloroso cortó la cinta roja. Al abrir la puerta, los Wilson se quedaron sin aliento al ver el interior totalmente renovado, amplio y luminoso, libre de barreras. La luz natural inundaba las nuevas ventanas y la vieja alfombra desgastada había desaparecido, reemplazada por un suelo de parqué brillante, ideal para la silla de ruedas de Martha. «Madre mía», susurró ella con las manos en la boca, mientras Michael los guiaba con suavidad al interior. Explicó que rediseñaron toda la casa para facilitarles la vida, sobre todo con la silla. Les enseñó la nueva cocina con encimeras bajas, el baño adaptado, con ducha a ras de suelo, y el dormitorio con una cama articulada grande para volver a dormir juntos. «Esto no puede ser real», repetía el señor Wilson sin poder creerlo. En el salón, Michael les mostró una vitrina especial para los álbumes de recortes del señor Wilson, comentando que su colección merecía un hogar digno. Martha no paraba de llorar mientras se desplazaba asombrada de cómo cada rincón se pensó para su comodidad. «Puedo llegar a todo», decía maravillada en la cocina al abrir cajones antes inalcanzables. El señor Wilson, inmóvil en mitad de la sala, miraba a Michael con desconcierto y le preguntó por qué hacía todo aquello. Michael le puso una mano en el hombro y confesó que le había cambiado la vida aquel día que lo echaron del equipo del instituto. Estaba listo para tirar la toalla, pero él confió en su talento. El señor Wilson susurró que solo le había abierto una puerta. «A veces eso es todo lo que alguien necesita», respondió Michael. «Una puerta abierta y una oportunidad».
Luego los llevó hacia la parte trasera para mostrarles el jardín convertido en un oasis, con parterres elevados para que Marta cultivara desde su silla y un porche cubierto ideal para el café. Pero aún quedaba algo más. Al volver al comedor, Michael señaló una carpeta sobre la mesa y soltó la gran bomba. La casa no solo estaba reformada, era suya por completo porque la hipoteca estaba totalmente pagada. Marta ahogó un grito y al señor Wilson le temblaron las manos al abrir los papeles. «Y hay más», continuó Michael con ternura. Crearon un fondo de inversión que les daría un sueldo mensual de por vida para que el señor Wilson pudiera jubilarse ya, además de cubrir todos los gastos médicos de Marta, sin preocuparse por seguros ni copagos. El anciano se dejó caer en una silla abrumado, balbuceando que era demasiado. «No es suficiente», replicó Michael. «No. Para todo lo que él había dado a los demás», señaló la ventana donde una gran multitud se congregaba en la calle. «Esa gente no está aquí por mí, señor Wilson. Están por usted. Son antiguos alumnos, vecinos y personas que sintieron su inmensa bondad». En ese instante la puerta se abrió y una fila de personas empezó a entrar con cartas, regalos y anécdotas conmovedoras. «James Wilson me cambió la vida», confesó un hombre de mediana edad, recordando cómo se quedaba por las tardes a ayudarlo a estudiar en el aula vacía que limpiaba. Otra mujer añadió entre lágrimas que él le compró a su hijo sus primeras zapatillas de baloncesto cuando no tenían dinero, algo que jamás olvidarán. Uno tras otro compartieron sus testimonios. El señor Wilson escuchaba atónito cómo se valoraba por fin toda una vida de generosidad silenciosa. Conmovida, Marta le apretó la mano y le susurró que siempre supo el impacto que tenía en los demás. «Ahora todo el mundo lo sabe también», añadió ella con dulzura. Fuera se amontonaba la gente y los alumnos del Instituto Laney sostenían pancartas agradeciendo sus décadas de entrega. La banda del centro tocaba una melodía alegre, mientras los Wilson se veían rodeados por el amor de una comunidad entregada a su vecino más humilde. Y en medio de todo, Michael Jordan, la leyenda del baloncesto, el ícono mundial y empresario multimillonario, contemplaba la escena apartado y feliz viendo cómo el hombre que una vez le abrió el gimnasio recibía el homenaje que merecía por abrirle camino a tantos otros. Al caer la tarde, la fiesta seguía en el jardín, con mesas llenas de comida y niños jugando en el césped nuevo. Parecía una verbena de barrio, y el señor Wilson era el rey de la fiesta. Michael observaba complacido desde un rincón del porche. Vio a Marta moverse sin esfuerzo, con su silla por las puertas anchas, libre al fin en su hogar, y al señor Wilson abrazando a todos con un orgullo tímido pero real. Scotty se acercó a Michael en el porche para brindar con su botella de agua por la misión cumplida. «Es más de lo que imaginé», admitió Michael. «Míralos, qué felices son». Scotty le felicitó diciéndole que lo había hecho genial, pero Michael sonrió. Fue un trabajo de equipo. Al anochecer los invitados empezaron a marcharse, y el equipo de reforma recogió sus cosas de un patio ya casi vacío. El señor Wilson se acercó a Michael, que ayudaba a plegar unas sillas, y le preguntó en un susurro si podían hablar un momento. «Claro que sí», respondió Michael de inmediato. Caminaron al rincón más apartado del jardín, bajo el viejo roble donde el anciano se sentó con el peso de tantas emociones. Explicó conmovido que no sabía cómo agradecerle algo tan grande que superaba cualquier sueño imaginable. «No hay nada que agradecer», contestó Michael con sinceridad. «Solo estoy devolviendo un favor que lleva pendiente 40 años». El señor Wilson negó con la cabeza, insistiendo en que aquello era mucho más que abrir un gimnasio. «Para mí no lo es», replicó Michael con firmeza. «Esa puerta abierta me llevó a todo lo demás, los campeonatos, mi carrera, toda mi vida. Si no hubieras creído en mí, ¿quién sabe dónde estaría hoy?» Disfrutaron de un silencio cómplice, mientras los últimos invitados charlaban de fondo. El señor Wilson le confesó que Marta le había dicho a solas que, tras una vida ayudando a otros, ahora le tocaba dejarse ayudar. Nunca lo había visto así, admitió, y Michael sonrió elogiando su sabiduría. El anciano continuó diciendo que nunca sintió que hiciera nada del otro mundo. «Solo trataba a la gente como quería que me tratasen, haciendo lo correcto», explicó. «Eso es justo lo que lo hace especial», respondió Michael, que no ayudaba por fama, sino por pura bondad.
El señor Wilson miró hacia la casa donde su esposa enseñaba la cocina. «Nos has devuelto la vida», confesó emocionado. «Ella se mueve con libertad. Volvemos a dormir juntos en una cama real y no sufriré al dejarla sola para ir a trabajar». Michael aprovechó para decirle que el director Jenkins le guardaba el puesto si quería volver, aunque ya no le hacía falta porque el fondo de inversión cubría de sobra su sueldo. El anciano guardó silencio. «He trabajado a diario desde los 16 años», murmuró pensativo. «No sé qué haría con mi tiempo libre». Michael le sugirió que podía seguir vinculado al instituto de otras formas, como tutor mentor o historiador del centro, ya que nadie conocía el Instituto Laney mejor que él. «Sería bonito compartir batallitas con los jóvenes», asintió el señor Wilson, aunque dudaba que les interesaran los recuerdos de un viejo. «Te sorprenderías», le aseguró Michael. «Hoy en día necesitan referentes como tú más que nunca». En ese momento, Marta apareció manejando su silla con soltura por el nuevo sendero liso, y bromeó diciendo que se preguntaba dónde se habían metido. «Solo intentaba encontrar las palabras para darle las gracias», confesó el señor Wilson. Marta tomó la mano de Michael y dijo con ternura que no creía que existieran palabras suficientes en ningún idioma para expresar su gratitud, pero que quizás no hacían falta cuando el corazón estaba tan lleno. Michael le devolvió un suave apretón diciendo que el placer había sido suyo. «No solo tuyo», le corrigió Marta, señalando a los pocos invitados que quedaban, pues este proyecto unió a cientos de antiguos alumnos y vecinos por una meta común. Michael se levantó sonriendo y les anunció que tenía una última sorpresa que mostrarles antes de acabar, guiándolos hacia una habitación al fondo. Era el pequeño trastero del fondo cuya puerta estaba cerrada. «Antes de que la abras», le dijo Michael al señor Wilson, «quiero que sepas algo. Al principio queríamos arreglar la casa y darles estabilidad financiera, pero esto se convirtió en algo mucho más grande». El anciano lo miró extrañado. Michael explicó que su vida de servicio inspiró a todos los que trabajaron allí, haciéndoles reflexionar sobre cuántos héroes anónimos como él estaban desatendidos en trabajos esenciales. Michael puso la mano en el pomo anunciando que habían decidido actuar y abrió la puerta para desvelar en lo que se había convertido el antiguo trastero. El antiguo cuarto se transformó en un despacho espectacular, con un escritorio frente a la ventana, estanterías llenas y un cómodo sillón de lectura. Confundido, el señor Wilson miró a su alrededor mientras Marta entraba en su silla de ruedas para examinar el lugar, preguntando a Michael de qué se trataba todo aquello. El joven señaló un cuadro en la pared. Era el acta de constitución de la Fundación James Wilson. Explicó que su misión sería apoyar a conserjes, limpiadores, cocineros y conductores que marcan la diferencia en los colegios. El señor Wilson se acercó a leer con los ojos abiertos de par en par al ver su nombre, y Michael le aseguró que él era la gran inspiración de todo. Michael continuó explicando que la fundación ofrecería becas, ayuda financiera de emergencia y reconocimiento a esos trabajadores escolares que suelen ser invisibles. Marta preguntó entonces por el despacho, y Michael le ofreció al señor Wilson el puesto de primer director ejecutivo de la organización. Su tarea sería elegir a los beneficiarios y compartir su sabiduría sobre lo que realmente necesitan, además de ser la cara pública. El anciano se alarmó, confesando que no se le daba bien hablar en público. Pero Michael le aseguró que su propia vida ya hablaba por él y que estaría a su lado como donante principal. De hecho, ya habían recaudado $3 millones para empezar, gracias al apoyo de grandes empresas y deportistas. Abrumado por la emoción, el señor Wilson se dejó caer en la silla sin saber qué decir. Con lágrimas en los ojos, Marta le suplicó que aceptara, diciéndole que era su oportunidad de ayudar a otros y convertir su experiencia en algo mucho más grande. El anciano contempló su nuevo despacho y le preguntó a Michael por qué lo elegía a él habiendo gente más cualificada, pero el joven le aseguró que nadie representaba mejor el corazón de la fundación. No necesitaban a un empresario ni a un experto en recaudar fondos, sino a alguien que entendiera el valor de esforzarse cada día, trabajar con orgullo y cuidar de las personas de su entorno. Y ese hombre ejemplar era él. Tras un largo silencio, el señor Wilson asintió y aceptó el cargo de director, haciendo que Marta aplaudiera de felicidad al ver a su esposo liderar un proyecto tan noble.
Al salir del despacho y regresar al salón donde se despedían los últimos invitados, el anciano recordó un viejo consejo que le dio el padre de Michael cuando empezó a trabajar en el colegio Laney. Le dijo que, aunque solo estuviera fregando suelos, lo hiciera como si estuviera cambiando el mundo, porque nunca se sabe a quién se puede impactar. Al mirar su casa renovada, a su radiante esposa y el despacho donde iniciaría este nuevo capítulo, el señor Wilson murmuró con ternura que aquel hombre tenía toda la razón. Michael le sonrió, respondiendo que el viejo maestro tenía razón, y ahora todo el mundo lo sabría. Cuando se fue el último invitado y los Wilson se preparaban para dormir en su hogar renovado, el joven recorrió la casa por última vez. Se detuvo ante la vitrina que guardaba los álbumes de recortes del señor Wilson, incluido el de la carrera del propio Michael. Al lado, vio un álbum nuevo con las primeras fotos de la Reforma y la gran fiesta. Michael dejó una nota encima que decía: «Señor Wilson, usted creyó en mí cuando nadie más lo hizo, y me abrió puertas que jamás imaginé. Ahora le toca a usted cruzar una nueva puerta hacia el respeto, el reconocimiento y la oportunidad de ayudar a otros. Todos necesitamos a alguien que crea en nosotros antes de que podamos creer en nosotros mismos». La nota continuaba diciendo que el señor Wilson había sido esa persona para él, y ahora esperaba poder serlo para su viejo mentor, despidiéndose con profunda gratitud. Al alejarse en su coche, Michael miró por el retrovisor la cálida luz del porche brillando en la noche. Sabía que en esa casa, un hombre que cambió vidas en silencio por fin recibía el homenaje merecido, siendo esta la mayor victoria de su carrera. Si esta historia os ha llegado al corazón, recordad darle a me gusta y suscribiros. Nos encantaría saber desde dónde nos escucháis, así que dejad un comentario con vuestro país y lo que más os ha emocionado. Haced clic en el vídeo en pantalla para disfrutar de otra historia inspiradora que no os querréis perder.